¿Quién es el responsable de endurecer el corazón de las personas? ¿Dios o las personas? Bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar de dar una explicación en base a mi opinión acerca de este tema, un tema algo polémico, pero que en estos días reflexionaba en ello y quería compartir con vosotros la conclusión a la que había llegado. En el relato que vemos en el libro de Éxodo con respecto al faraón, sabemos que existe un debate entre quién endureció el corazón del faraón, si fue Dios el que endureció su corazón o fue él mismo. Podemos ver, yo mismo las he contado por mí mismo, que en 10 ocasiones se dice que fue Dios el que endureció el corazón del faraón. Y también se nos dice en otras 10 ocasiones distintas que fue el mismo faraón quien endureció su propio corazón. De todas estas ocasiones, que son 20 en total, hay una en especial que me llama la atención y es la que vemos en el Éxodo 9:34, donde se nos dice que fue Faraón y sus siervos quienes endurecieron su propio corazón. Pero justo después, en el versículo que sigue, en el 10:1, vemos que la Biblia se nos dice que fue Dios quien endureció el corazón del faraón y sus siervos. Es decir, vemos cómo en un mismo momento, en una misma situación, fue el faraón y sus siervos quienes endurecieron su corazón, pero a la vez es Dios quien les endurece el corazón. ¿Y esto cómo puede ser posible? Y entonces llegaba a la siguiente conclusión, que no es que Dios actúe de forma directa en el corazón del hombre interviniendo en él para que sea endurecido, sino que Dios crea una situación en la que el hombre, por su naturaleza, reacciona ante esa circunstancia endureciendo su corazón. Una circunstancia que Dios ha creado. Cuando Faraón le pide a Moisés que le libere de la plaga, pues estoy seguro que antes de pedir socorro a Moisés, él mismo, el faraón, con sus propios recursos, habrá intentado por todos los medios librarse de las plagas. Pero viéndose impotente, viendo que no consigue nada, no consigue librarse de las plagas, no tiene otra opción que acudir a Moisés para que le libere de la plaga de la cual él no se puede librar con sus propios medios. Cuando viene Moisés, le libera de la plaga. Y el hecho de que Moisés, mediante el poder de Dios, pueda apartar tan fácilmente las plagas contra las que el imperio más poderoso de aquella época, que era el imperio egipcio, no ha podido hacer nada, pues supone que este nuevo Dios desconocido para el faraón con el que se presenta Moisés sea mucho más poderoso y grande que él. Algo que el faraón no estaba dispuesto a admitir. Por eso, después de quitarle la plaga a Moisés, cuando Moisés le dice que deje ir a su pueblo y que cumpla la palabra que había dicho el faraón se endurece ante esta situación negándose a ello porque es su forma de salir por encima de este Dios que presenta Moisés. De alguna manera es como si el faraón dijera, vale, yo no he podido con las plagas, este Dios que tú presentas me ha liberado de ellas de forma fácil al momento, pero yo sigo estando por encima porque yo tengo en mi poder al pueblo que tú quieres que yo libere y no le voy a liberar. Por lo tanto, vemos que no es Dios quien endurece el corazón del faraón directamente, como si Dios metiese la mano y lo endureciera, sino que a lo que se refiere la Biblia cuando nos dice que Dios endureció el corazón del faraón es a que la situación que creó Dios por medio de la manifestación de su poder hizo que el faraón reaccionara de esta manera. Porque si Dios no crea esta situación, no se manifiesta la actitud del corazón del faraón y el faraón no se endurece porque no hay nada que endurezca su corazón. Pero no es Dios el que endurece el corazón, en realidad es el mismo faraón
quien su propio corazón revela su verdadera naturaleza al reaccionar endureciéndose ante una circunstancia que Dios ha creado, viendo cómo el corazón de forma natural se opone a las cosas de Dios. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los fariseos también en el tiempo de Jesús, quienes ante la evidencia del poder de Dios manifestado en Jesús por medio de sus milagros, en vez de llevarles a rendirse ante Él como el Mesías que había de venir, viendo las manifestaciones que Dios hacía en Jesús, pues prefieren, en lugar de rendirse ante Él, prefieren rebelarse hasta el punto de que cuando sucede el que podríamos catalogar como el milagro más espectacular de Jesús, la resurrección de Lázaro, y viendo cómo nos dice la Biblia que debido a que muchos al ver a Lázaro, que sabían que había muerto, le habían resucitado, Lázaro actuaba como un testimonio de que las palabras de Cristo y todo lo que decía era verdad. Entonces muchos creían en Jesús simplemente por ver a Lázaro. Pues este hecho, que lo que tendría que haber hecho era también hacer que los fariseos se rindieran ante la evidencia, en vez de eso, el hecho de que Jesús resucitara a Lázaro hizo que en vez de reconocerle a Jesús por fin, fuese el detonante por el cual quisieron llevar a cabo el complot que acabaría definitivamente con la vida de Jesús en esta tierra. Incluso quisieron matar a Lázaro. Ahora yo pregunto, ¿fue Dios quien endureció el corazón de aquellos fariseos? Pues desde cierto punto de vista podríamos decir que sí, ya que si Cristo no hubiese manifestado su poder de esa manera, por medio de aquellos milagros, quizás aquellos fariseos hubieran estado tranquilos a sus cosas y no se hubieran atrevido a llegar hasta las últimas consecuencias. El poder de Dios manifestado en Jesús provocó la reacción de endurecimiento de sus corazones. Una reacción que surgió del propio corazón de los fariseos por su propia naturaleza pecaminosa. No fue Dios quien endureció el corazón de los fariseos. Se puede decir que fue Dios quien endureció el corazón al ser Él quien crea esa circunstancia, pero en realidad son ellos los que endurecieron el corazón. Y lo mismo pasó con Esteban, quien después de dar aquel discurso tan extraordinario hablando de Cristo como el Hijo de Dios y el Mesías prometido, dice la Biblia que a los fariseos que le escuchaban les rechinaban los dientes cuanto con mayor poder era utilizado Esteban, hablando como si Dios mismo estuviese hablando por medio de él, tanto más se violentaban los fariseos escuchándole. Fue Dios quien endureció el corazón de aquellos fariseos al utilizar a Esteban hablando con tanta eminencia. Pues de la misma manera en la que antes podríamos decir que sí desde esta perspectiva, ya que si Esteban no hubiese dado ese discurso, si Dios no hubiese utilizado a Esteban en ese momento, quizás ellos no lo hubieran asesinado. Pero en realidad no fue Dios quien endureció el corazón de ellos, sino que fueron ellos los que endurecieron su propio corazón ante las palabras pronunciadas por Esteban. Y esto es algo que sale automático, no lo podían remediar. Era la actitud de un corazón pecaminoso y rebelde, alejado de Dios ante las cosas de Dios. Es la naturaleza que tiene nuestro propio corazón de forma intrínseca. La forma en la que he llegado a esta conclusión de lo que significa que Dios endurezca el corazón de las personas, que no es Dios en realidad, sino que son las propias personas, lo que hace Dios es crear la situación, digamos. La forma en la que he llegado a estas conclusiones es un poco curiosa y llegué a esta conclusión leyendo el relato de José y cómo lo vendieron sus hermanos al sentirme identificado con ellos. La Biblia nos expresa que José era el favorito de su padre y su padre además no se molestaba en disimularlo. Cuando Saúl viene donde Jacob, pensando Jacob que le estaba persiguiendo para matarle, dice la Biblia que Jacob separó a su familia en grupos
En estos grupos se encontraban, por un lado, una de las siervas de Lea y Raquel, que no sé ahora concretamente de quién era. Por ejemplo, Bila se llamaba una de ellas, y sus hijos en un grupo. Zilpa y sus hijos en otro grupo. Luego en otro grupo puso a Lea y sus hijos, y por último puso a Raquel y sus hijos. Y las mandó en este orden a recibir a Esaú. Primero las siervas con sus hijos, luego Lea con sus hijos y por último Raquel y su hijo José. Aquí vemos cómo Jacob está haciendo una clara distinción entre unos y otros en el grado de aprecio y de amor que tenía hacia su familia, ya que pensando que Esaú venía a matarle, puso a la cabeza a las siervas y sus hijos, después a Lea y sus hijos y por último a Raquel y su hijo José. Y esto es algo que estoy seguro que quedó marcado en la retina de los hermanos de José, sobre todo en los hijos de las siervas. Vemos cómo Jacob diferencia a sus hijos por medio de este acto en hijos de primera, que sería José y Benjamín, digamos, hijos de segunda, que serían los hijos de Lea, hijos de tercera, que serían los hijos de la sierva de Raquel, y hijos de cuarta, que serían los hijos de la sierva de Lea. Cuando estos hijos se hicieron mayores, pues seguramente la relación que tenían con su padre Jacob, a excepción de José, se limitaría a mandarles el trabajo que debían llevar a cabo durante el día, mientras José se quedaría en casa haciendo compañía a su padre, incluso posiblemente estrechando aún más su unión padre-hijo, consolándose mutuamente ante la pérdida de Raquel. Es normal que los demás hijos de Jacob considerasen molesto este favoritismo tan marcado hacia José. Además de que José, nos dice la Biblia, que descubría a su padre los chanchullos que llevaban a cabo sus hermanos. Para colmo, José expresa dos sueños, en los que fácilmente se puede interpretar cómo sus hermanos se postrarán ante él. Y esto fue algo más de lo que podían soportar aquellos hermanos de José. Esto hizo que en cuanto tuvieran la oportunidad se liberaran de él. Vemos cómo el corazón de aquellos hermanos se endureció al escuchar los sueños de su hermano pequeño, a pesar de que estos sueños venían de parte de Dios. Quizás la reacción que tuvieron hacia su hermano fue desmedida, ya que quisieron matarle, y aunque no le mataron, le vendieron como esclavo. Pero si nos ponemos en el pellejo de aquellos hermanos, yo pensaba, ¿no es comprensible que su molestia hacia su hermano, debido a la situación que estaban viviendo, llegara al límite de lo que podían soportar? Era una forma de liberarse de aquella ansiedad que les provocaba el tener a José continuamente delante, por encima de ellos. Y esto hizo que quisieran liberarse de esa ansiedad que les provocaba el tener el corazón endurecido por culpa de José, por la situación, y quisieran liberarse además de esta ansiedad de una manera ilegítima, es decir, quitando del medio aquello que les molesta, quitando del medio a su propio hermano. Y lo comparaba con el caso de los fariseos, y no fue esto mismo lo que ocurrió con los fariseos con respecto a Jesús. Quisieron quitarse de en medio eso que les molestaba tanto, aunque viniera de parte de Dios mismo, que era Jesús. ¿No fue esto también lo que ocurrió con el faraón? Y yo me preguntaba, porque me sentía identificado con los hermanos de José, ¿no es esto lo que ocurre muchas veces en nuestro corazón? Al ver la reacción de los hermanos de José, me siento identificado con ellos y puedo comprender que yo, siendo cristiano, no estoy exento de que mi propio corazón se llegue a endurecer contra Dios en circunstancias que Dios mismo haya creado a mi alrededor. Por ejemplo, endurezco mi corazón ante la corrección que me pueda dar un hermano, aunque Dios mismo esté hablando por medio de él.
endurezco mi corazón en aquellas situaciones en las que me molesta que otro sea más utilizado por Dios que yo. Y así podría citar más situaciones en las que, siendo Dios quien crea la situación, en vez de glorificarle, mi corazón se endurezca. Estas situaciones son manifestaciones de Dios que provocan en nosotros una reacción adversa hacia Él. Y esto es algo muy difícil de asimilar, pero que es algo que tenemos que comprender. Hay que comprender que nuestros sentimientos están divorciados de nuestros deseos. ¿Cómo puede ser que deseando yo agradar a Dios y amando a Dios me cause endurecimiento de corazón algunas situaciones en las que Dios se glorifica? Pues porque nuestro corazón tiene una naturaleza que no permite que las cosas de Dios, o muchas de ellas, porque hay cosas que sí, que nos agradan, porque tenemos un corazón regenerado, pero todavía quedan resquicios de ese corazón pecaminoso, y es normal que de nosotros de forma automática salgan estas reacciones adversas hacia Dios cuando en realidad nosotros amamos a Dios. Y hay que entender que el corazón, los sentimientos que surgen del corazón, son contrarios a los deseos que nosotros tenemos. Nuestro corazón se encuentra contaminado por el pecado y esto hace que en nosotros surjan sentimientos que se oponen a Dios de forma automática a pesar de que amamos a Dios y nuestro deseo sincero es agradarle. Y en estos casos tenemos dos opciones. La primera, podemos tomar la actitud que tomaron los fariseos y con Jesús y con Esteban y los hermanos de José, que es quitarnos por todos los medios la ansiedad que nos provoca el tener el corazón endurecido, queriendo liberarnos por todos los medios de esa causa que nos molesta, aunque sea una obra de Dios, aunque sea algo que viene de parte de Dios. Como me molesta por mi naturaleza, me quito de ello, intento librarme de ello por todos los medios, hasta incluso utilizando medios ilegítimos para ello, porque me molesta las cosas que estoy sufriendo, aunque vengan de parte de Dios. Me molesta que se me endurezca el corazón, aunque la circunstancia venga de parte de Dios. Entonces yo imito la actitud de los fariseos, imito la actitud también de los hermanos de José y me libero de ello. Lucho contra Dios, que contra Dios no hay quien gane, para librarme de eso que me molesta y que causa que mi corazón esté endurecido, lo cual me provoca ansiedad. La otra opción sería intentar examinar las situaciones que me provocan esta reacción, este endurecimiento, y una vez diagnosticadas, entendiendo que son situaciones que Dios provoca para que Él sea glorificado, pedir a Dios que mediante su intervención divina me ayude a soportar esta ansiedad que va en contra de Él, y que mediante su Espíritu Santo llegue a las profundidades más recónditas de mi corazón para que me sane de esta condición que yo no controlo, en la que aun amando a Dios, en vez de alegrarme de que Él sea glorificado, esas cosas me causen endurecimiento. Esto es algo que solamente puede hacer Él, pero hasta que no admitamos nuestra condición será imposible que tengamos una solución para el endurecimiento que nos provoquen situaciones que en vez de endurecimiento nos tendría que provocar gozo. Como dijo Cristo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y es que siempre ante cualquier problema el primer paso para poder solucionarlo es asumir que se tiene un problema. Y después ya vendrá la solución. Hasta que no se admita, jamás se podrá llegar a la solución. Por lo tanto, tenemos que diagnosticar las situaciones en las que, siendo Dios quien crea la circunstancia para que Él sea glorificado, en vez de en mi corazón brotar gozo y alegría y agradecimiento hacia Dios, si brota endurecimiento, pedirle a Dios que intervenga de esa forma misteriosa, que sin darnos cuenta Él nos soluciona el problema, no sabemos cómo,
y pedirle que siga trabajando en nuestro corazón, que está dicotomizado, está divorciado de nuestros deseos, actúa por cuenta propia, se endurece, se rebela contra Dios sin que nosotros lo queramos, que Dios actúe en nuestro corazón y siga formándolo. Esto es lo único que podemos hacer. Por lo tanto, ruego a Dios que nos ayude y que intervenga en nuestros corazones de esa forma que solamente Él sabe hacerlo, para que nuestros corazones puedan llegar a ser lo más conforme a su agrado posible. Que Dios os bendiga.